Vamos a aceptar al resto que está para admitirse. Ya estamos. Eh, entonces, partamos. Avísenme si va a haber alguien que quiera meterse, porque yo voy a estar como viendo la ayudantía. Entonces, si es que alguien no lo llego a aceptar, avísenme. Ya. Hola, Eh, ¿me podías aceptar, porfa? Es que estoy desde el iPad ahora. obvio, obvio voy. Gracias. Ya, ahí está. Em, bueno, partamos. Entonces, ya vamos a hacer ayudantía de probabilidad y estadística para la prueba 2 que tienen el jueves. Yo soy el ayudante remo, pero esto no es oficial. Voy a desarrollar como ejercicios que encontré pruebas pasadas. Pero cualquier duda que tengan, pregúntenme nomás. Es un ejercicio de discretas, otro de normal y otro de gamma, porque me dijeron que se iban a centrar en el capítulo 3. Así que eso. Y cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, porfa, onda, interrúmpame porque yo voy a estar viendo el iPad, entonces cualquier cosa en verdad solo me interrumpen, ¿ya? Ya, partamos. Entonces lo primero que vamos a ver es un resumen un poco de qué es una binomial y qué es una binomial negativa, porque esas son las dos cosas que entran como en el primer ejercicio. Entonces, primero tenemos la binomial. ¿Cómo distribuye, o sea, cómo se escribe la distribución de una binomial? X distribuye binomial n, pi. ¿Y cómo sabemos que es una binomial? O sea, ¿cómo se nombra una variable aleatoria que distribuye binomial? X es el número de éxitos en n experimentos. Em, también tenemos, bueno, la probabilidad, la función de probabilidad, que estas ya se las dan generalmente en, perdón, ese creo que es, no me confundo, pero creo que estoy bien, ¿verdad? Nx pi elevado a x por 1 menos pi elevado a n menos x. La esperanza de x es igual a pi por n y la varianza de x es igual a n por pi por 1 menos pi. Y después tenemos la binomial negativa, se pone que x distribuye binomial negativa con como los factores que tomamos en cuenta son k y pi, y mi función de probabilidad es igual a x menos 1, k menos 1, pi elevado a k por 1 menos pi elevado a x menos k. La esperanza de x en esto es k, o x, es k, perdón, k partido en pi, y su varianza es k por 1 menos pi partido en pi cuadrado. Entonces ahí tenemos nuestras dos funciones y con eso podemos hacer el primer ejercicio. Em, que le subieron el enunciado en el Linktree, está el enunciado de la ayudantía. Igual después la idea es subir el desarrollo, así que también para que pongan atención y no estén preocupados de necesariamente copiar todo. Pero bueno, eso. La pregunta uno, entonces. Un alumno universitario sabe que la probabilidad de aprobar un ramo es tan solo de 55,04%. El alumno sabe que además, para alcanzar la meta semestral, debe aprobar 7 ramos. Entonces, ¿cuál es el valor esperado
estamos hablando, muy importante, de valor esperado del número de ramos semestrales que el alumno debe cursar para alcanzar la meta. Entonces, vamos a primero, la primera regla de todos estos ejercicios, como siempre, es definir la variable aleatoria. Por lo tanto, yo defino X, ¿ya? Como el número de ramos semestrales que el alumno debe cursar para alcanzar la meta semestral. ¿Y qué es alcanzar la meta semestral? Aprobar 7 ramos. Entonces, para aprobar 7 ramos. Me acabo de dar cuenta que en la binomial negativa no puse qué significa la binomial negativa. Es X cuando es el número de experimentos hasta obtener el késimo éxito. Entonces yo acá veo mi variable aleatoria, que digo que es el número de ramos semestrales que el alumno debe cursar para aprobar 7 ramos. Yo digo, esto se parece mucho a una binomial negativa. ¿Por qué? Porque me dice el número de experimentos que tengo que hacer, o sea, el número de ramos semestrales, para hasta aprobar los 7 ramos. ¿Ya? Entonces yo digo que mi X distribuye binomial negativa. Mi K va a ser 7. ¿Por qué? Porque es el késimo éxito, o sea, hasta aprobar el séptimo ramo. Y mi probabilidad va a ser esta probabilidad que me dan aquí de aprobar al final, o sea, como esta es la probabilidad de aprobar un ramo. Entonces es la probabilidad de aprobar cada ramo que al final tomo. Entonces es 0,5504. Y ahí Ay, tenemos que la esto. grita Vicente en la sala de Ah, espera. voy. Gracias por avisarme. Y ahí creo que se están uniendo. Insisto, si tienen alguna pregunta, por favor, párenme. Ya. Entonces yo ya tengo mi distribución, pero a mí no me preguntan eso, me preguntan el valor esperado de esta variable aleatoria. Por lo tanto, a ustedes en el formulario deberían salirle como la esperanza y todo eso. Entonces, uno busca esperanza binomial negativa, K partido en pi. Por lo tanto, la esperanza de X es igual a K partido en pi, que es igual a 7 partido en 0,5504, y esto es igual a 12,72. Por lo tanto, el valor esperado en número de ramos semestrales que el alumno debe cursar para alcanzar la meta son 12,72 ramos por semestre. ¿Ya? Porque esto hay que acordarse que es semestral. Y eso es lo que nos preguntan en la A. Digamos con la B. La B nos dice, ¿cuál es la desviación estándar del número de ramos semestrales que el alumno debe cursar para alcanzar la meta? Entonces, esto es muy de aplicación. Em, yo digo que mi desviación estándar es igual a la raíz de mi varianza de mi variable aleatoria. Y esto es igual a la raíz de, yo veo que mi varianza acá es k por 1 menos pi partido en pi al cuadrado. Por lo tanto, yo digo que es 7 por 1 menos 0,5504 partido en 0,5504 al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 3,22 ramos por semestre. Y vamos con el C.
Para el alumno, un semestre resulta exitoso si alcanza la meta en a lo más 9 ramos. Entonces, no puedo haber tomado más de 9 ramos eh, y haber alcanzado la meta como para que sea exitoso. Entonces, ¿cuál Una es la pregunta, probabilidad? que en la B, o sea, como la varianza la sacaste como por fórmula. Sí, Ya, o sea, gracias. si es que les piden algo, generalmente en este ramo te ponen como la esperanza y como difícil es saber de qué modelo nos están hablando, al final de qué distribución nos están hablando. Ya, Pero no sé, cuando yo daba el ramo a mí me ponían como la varianza, como esa es la fórmula de la varianza y sí, esta a es la fórmula de nosotros la esperanza. igual. Ya, entonces eso, como Ujú. que es puro aplicar. Lo difícil es haber deducido que era efectivamente binomial negativo, por ejemplo. ¿Cachai? Eso, ya. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo largo de 6 años el alumno tenga al menos un semestre exitoso? Entonces, primero hay que sacar la probabilidad de que sea exitoso, porque eso no lo sabemos todavía. Entonces, uy, me quedé en esto. Entonces, yo digo que mi pi va a ser igual a la probabilidad, porque quiero sacar un nuevo pi, ahora es que sea exitoso, no que pasarla. Entonces, mi pi va a ser igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a 9, porque x era el número de ramos semestrales que el alumno debe tomar para alcanzar la meta, o sea, para efectivamente haber pasado, o sea, haber aprobado 7 cursos. Entonces, yo quiero esta probabilidad que es igual a la sumatoria con hasta 9 con x igual a 7 de x menos 1 sobre 6 la combinatoria, por 1 menos 0,5504 elevado a x menos 7 por 0,5504 elevado a 7. Eso solo yo lo tomo de esta fórmula, o sea, esto es 6 porque, por ejemplo, k en nuestro caso ahora es 7, entonces 7 menos 1, 6. Por eso acá abajo hay 6. Acá está elevado a 7 porque mi k es 7 y acá está elevado a x menos 7 porque mi k es, em, porque mi k es 7. ¿Ya? Y resolviendo esto les debería dar 0,1500689. ¿Ya? Pero ahí lo único que hicimos es sacar el pi. Nosotros no estamos respondiendo a la respuesta. Nosotros necesitamos este pi para sacar la respuesta. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que a lo largo de 6 años el alumno tenga al menos un semestre exitoso? Entonces, nos tenemos que definir otra variable aleatoria, claramente. Y nuestra nueva variable aleatoria, i, va a ser el número de semestres exitosos en 6 años. Entonces yo tengo mi nueva variable aleatoria porque yo estoy buscando que al menos tenga un semestre exitoso, pero yo para eso necesito mi variable aleatoria. Yo digo número de semestre exitosos en 6 años. Esto es lo mismo que decir número de éxitos en experimentos, solo que es como darle un poco vuelta, ¿ya? Entonces, claro, yo estoy diciendo número de semestre exitosos, lo mismo, pero en 6 años, ¿ya? Em, pero estamos hablando por semestres, ¿ya? Porque, y esto es muy importante, ¿por qué? Porque mi I va a distribuir binomial, pero va a distribuir binomial 12,0,15. Son 6 años, pero son 12 semestres. Y yo quiero saber la probabilidad de que al menos un semestre sea exitoso. Por lo tanto, yo necesito dividirlos en semestres. La pregunta está en semestres, ¿ya? Por lo tanto, con esa variable ya determinada, yo puedo responder la pregunta. Me dicen la Ahí probabilidad, no dime. podría haber sido Poisson, como porque 6 años sería como un periodo de tiempo o no.
según yo, Poisson es como más como para horas, minutos. Después vamos a hacer una de Poisson, ponte que es por hora, Ya, ¿ya? ya. En una ayudantía también había una como por días, que esa también era binomial. La probabilidad de que I sea mayor o igual a 1, porque es que tenga al menos un semestre exitoso, ¿ya? Entonces la probabilidad de que I sea mayor o igual a 1, que es igual a 1 menos la probabilidad de que I sea igual a 0, que es igual a 1 menos 12 sobre 0 por 0,15 elevado a 0 por 0,85 elevado a 12, que esto es igual a 1 menos 0,142,418, que nos va a dar 0,8577582. Y entonces esta va a ser la probabilidad de que a lo largo de 6 años el alumno tenga al menos un semestre exitoso. Así que eso. Ya, pasemos a la segunda y vamos a pasar a la segunda, pero primero quiero revisar una cosita para asegurarme de algo. Mm, mm. Ya, después lo reviso, después lo confirmo. Pasemos al segundo ejercicio. ¿Se entendió todo este? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? Ya, genial. Entonces, pasemos a la segunda. A ver, creo que aquí la tenía. Sí, bueno, si quieren como facilitar la binomial en vez de experimentos, póngale n casos totales. También em, como que ayuda a entenderlo, por lo menos a mí me ayuda a entenderlo un poco más. Y eso. Entonces, vamos a la 2. La 2, esto es, ahora vamos a empezar a hablar de normal. Entonces, la normal, cosas importantes de la normal. Cuando X distribuye normal, es con mu, la varianza, ¿cierto? Tenemos nuestro z, que es igual a x menos mu partido en sigma, ¿cierto? Y algo que nos va a servir mucho es que la normal de un valor x, ¿ya? Pero en negativo es igual a 1 menos la normal en su valor positivo, ¿ya? Son cosas como datitos que van a servir harto. Entonces, pasemos a esta. Sale. En la industria del vino, es de suma importancia el tipo de corcho utilizado para conservar el estado del vino. Los corchos de buena calidad son los que aparecen enteros, sin grietas y manchados solo en zonas que ha estado expuesta al vino. Por este motivo, el gerente de una empresa vitivinícola quiere evaluar la calidad de dos máquinas que cortan corchos. La primera produce corchos con diámetros normalmente distribuidos, o sea, distribuyen normal, con media de 3 centímetros y desviación estándar de 0,1 centímetros. La segunda máquina produce corchos con diámetros que tienen distribución normal, de nuevo, con media de 3,08 centímetros y desviación estándar de 0,2 centímetros. Suponga que cada día de operación se escoge al azar una de las máquinas y se sabe que la máquina 1 tiene probabilidad de 0,65 de ser seleccionada. Al finalizar el día se realiza un control de calidad y solo serán aceptados corchos que tengan diámetros entre 2,9 centímetros y 3,1 centímetros. Entonces, vamos a la primera pregunta. Encuentre el valor esperado del diámetro de un corcho. ¿Cómo vemos esto? Digamos que X es el diámetro de un corcho, ¿ya?
Entonces, XY va a ser el diámetro de un corcho producido por la máquina Y. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos por el enunciado que X1 distribuye normal con mu de 3 y varianza de 0,1 al cuadrado. Y que X2 distribuye normal también, pero de 3,08 de mu y 0,02, no, 0,2, perdón, 0,2 al cuadrado de varianza, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero es sacar la esperanza de X total, pero yo puedo sacar un corcho de la máquina 1 o de la máquina 2. Por lo tanto, la esperanza del corcho va a ser la esperanza de X dado que escogí de la máquina 1 por la probabilidad de elegir la máquina 1. Eso más la esperanza de X dado que se escogió de la máquina 2 por la probabilidad de elegir la máquina 2. ¿Ya? Entonces, estos valores nos lo dan porque yo, el valor, el valor que yo tengo esperado si elijo de la máquina 1 es este, ¿ya? La probabilidad que me la dan en el enunciado es 0,65, porque la máquina 1 tiene probabilidad de 0,65 de ser seleccionada, ¿ya? Y, em, y lo mismo con la 2. La esperanza de X según la máquina 2 es 3,08 y la probabilidad de la máquina 2 es 1 menos 0,65, porque hay solo dos máquinas. Entonces yo tengo 3 por 0,65 más 3,08 por 0,35. Y esto me da igual a 3,028. Entonces esa es la esperanza de el valor esperado del diámetro de un corcho. ¿Ya? Vamos a la B. Entonces, ¿qué máquina tiene mayor probabilidad de producir un corcho aceptable? Nosotros sabemos que los corchos aceptables tienen que estar entre 2,9 centímetros y 3,1 centímetros, ¿ya? Entonces yo tengo que analizar cada máquina por separado, ¿cierto? Entonces analicemos primero la máquina 1. La máquina 1 va a ser aceptado si es que el corcho está entre 2,9 y 3,1, ¿cierto? Entonces yo voy a sacar la probabilidad de que esté entre 2,9 y 3,1, ¿cierto? Esto va a ser igual a la probabilidad, entonces yo lo voy a normalizar. 2,9 menos 3, que es mi mu de la máquina 1, partido en 0,1, tiene que ser menor a X menos 3, partido en 0,1, que tiene que ser menor a 3,1 menos 3, partido en 0,1. ¿Cierto? Entonces, esto es igual a la normal de 3,1 menos 3, partido en 0,1, menos la normal de 2,9 menos 3 partido en 0,1. ¿Cómo pasé de esto a esto? Con la propiedad que me habla de que si yo tengo probabilidad entre A y B, eso es igual a f de x de B menos f de x de A.
¿Ya? Entonces, yo calculo estos dos números y me da la normal de, sí, estoy bien, ya la normal de 1 menos la normal de menos 1, ¿ya? Pero acá vamos a ocupar, en este caso, vamos a ocupar, en este caso, vamos a ocupar lo que yo les dije acá arriba, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a la normal de 1 menos 1 más la normal de 1, ¿ya? Por lo tanto, esto va a ser igual a 0,8413 menos 1 más 0,8413. Y esto será igual a 0,6826. Entonces ya tenemos la máquina 1. Ya analizamos la probabilidad que la máquina 1 tenga un corcho aceptable. Ahora vamos a analizar la máquina 2. Vamos a sacar la misma probabilidad con la máquina 2, solo que van a salir distintos. ¿Por qué? Porque los dos tienen distintas como muy distintos signos. Por lo tanto, obviamente van a dar distintos valores que analizar. Entonces, yo digo la probabilidad, lo voy a normalizar, 2,9 menos 3,08 partido en 0,2 es menor a x menos 3,08 partido en 0,2 es menor a 3,1 menos 3,08 partido en 0,2. Como antes, vamos a decir que esto es igual a la, o sea, perdón, a la normal de 3,1 menos 3,08 partido en 0,2 menos 2,9 menos 3,08 partido en 0,2. ¿Ya? Ahí ocupamos lo mismo que hablamos allá arriba. Entonces, esto va a ser igual a la normal de 0,1 menos la normal de menos 0,9. Lo que nuevamente va a ser igual a la normal de 0,1 menos 1 más la normal de 0,9. Por lo tanto, eso va a ser igual a... bueno, no sé si alguien tiene duda en cómo ocupar la tabla como la tabla de la normal, como cómo buscar los valores que son estos z. Ya, genial. Bacán. Entonces, lo buscan en la tabla, como siempre, y eso me da que es 0,5398 menos 1 más 0,8159, que me da igual a 0,3557. Y esa es la probabilidad. Entonces, la máquina 1 tiene mayor probabilidad de producir corcho aceptable. ¿Por qué? Porque el número es mayor. Entonces, como la pregunta era, ¿qué máquina tiene mayor probabilidad de producir un corcho aceptable? Yo voy a decir que la máquina que tiene más probabilidad de producir un corcho aceptable es la máquina 1. ¿Alguna duda? Genial. Pasamos a la 3. Ya, acá vamos a ocupar Poisson y gamma, ¿ya? La gamma, por lo que tengo entendido, o sea, la pasaron recién y les entran en la prueba, así que igual es bien nuevita. Y la Poisson, bueno, ya la han ocupado harto. Pero lo único que como que quiero decir de la gamma es que si yo le digo TK, si yo le pongo ese nombre, ¿ya? Como variable aleatoria, es
el tiempo transcurrido hasta el késimo evento. ¿Ya? Em, Eso es como sería una variable aleatoria de capa, ¿ya? Entonces, la pregunta 3. De acuerdo a la alerta emitida por Microsoft sobre la vulnerabilidad del sistema operativo Windows, muchas instituciones financieras han tenido problemas con la salida y entrada de correos no institucionales con archivos adjuntos, asumiendo que durante una jornada laboral, la llegada de correos que contienen archivos adjuntos al servidor de una institución financiera son independientes y llegan a una tasa de 4 mail por hora. Además, se sabe que la probabilidad pi que un mail llegado sea fraudulento es igual al valor esperado de una variable aleatoria cuya función de densidad está dada por esta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, propongo un modelo para el número de mails fraudulentos que llegan a la hora. ¿Ya? Entonces, acá lo que hablamos antes. Estamos hablando por hora, ¿ya? Eso. Pero lo primero que vamos a hacer es calcular la, la pi, la proporción de mails fraudulentos, ¿cachai? Como el pi, la probabilidad de mails fraudulentos, como cuántos de los 4 que me llegan por hora son fraudulentos, ¿ya? Entonces para eso tenemos que sacar em, la, el valor esperado de esa función de densidad. ¿Y cómo sacamos el valor esperado de una función cuando teníamos la función de densidad? Integrando que en todo su rango, ¿cierto? Entonces vamos a integrar en todo su soporte, perdón. Entonces, como acá nos dice de 0 a 1, vamos a integrar de 0 a 1 y vamos a decir que vamos a integrar x por 20x elevado a 3 por 1 menos x de x, ¿cierto? Que esto es igual a 20 por la integral de 0 a 1 de x elevado a 4 menos la integral de 0 a 1 de x elevado a 5. Me faltó el de x y de x, ¿cierto? Y esto ¿Por qué es va igual a, por qué va el X adelante multiplicando? porque así se saca, como la forma de sacar las esperanzas cuando me dan una función de densidad es multiplicando x. Es como las funciones generadoras de Ya. momento. No sé si lo han pasado. Perfecto. Bueno, pero sí, es como la forma de cuando me preguntan como la esperanza, como el valor esperado un poco de una función de densidad, em, es multiplicarlo por x, como la función de densidad y integrar eso. ¿Ya? Entonces, em, 20 por un quinto menos un sexto, y eso es igual a 2 tercios. Entonces tengo la proporción de mails fraudulentos, ¿ya? Entonces esta va a ser mi proporción de mails fraudulentos. Y ahora yo puedo proponer mi modelo. ¿Cómo propongo mi modelo? A mí me dicen algo que pasa por horas. ¿Y cuál es la descripción de una poison? Es en número de éxitos en T tiempo. Ya estamos hablando del número de mails fraudulentos en T tiempo. ¿Ya? Entonces, yo digo, primero propongo mi variable aleatoria IT, que es número de mails fraudulentos que llegan en una
hora laboral. ¿Ya? Y esto, como estaba diciendo antes, distribuye Poisson y mi lambda va a ser igual a 2/3 por 4 por t. ¿Por qué? 2/3 por 4, porque 2/3 es la proporción de mails de los 4 que me llegan cada hora que son fraudulentos. Yo quiero que mi lambda demuestre cuántos son fraudulentos por hora, ¿ya? Entonces yo multiplico mi 2/3, que es la proporción de fraudulentos por hora, por efectivamente los que me llegan fraudulentos, o sea, los que me llegan del total de mails que me llegan, yo lo voy a multiplicar por la proporción que son fraudulentos y ese por t, ¿ya? Eso. Em, ¿Alguna duda con eso? Ya, genial. Entonces vamos a la B. La B me dice, calcule la probabilidad de que en una hora no lleguen mails fraudulentos. Entonces yo tengo I1, ¿cierto? Porque acá en el T tenía que poner 1 y estamos hablando, o sea, tenía que poner el tiempo y estamos hablando de horas, ¿ya? Entonces, yo quiero la probabilidad de que I1 sea igual a 0, ¿cierto? No sé si se acuerdan de la función de probabilidad de la Poisson, que es Px de x es igual a lambda t elevado a x por e elevado menos lambda t partido en x factorial. Entonces, si yo lo reemplazo aquí, tengo mis 8/3 t, y es esto, elevado a 0 por e elevado a menos 8/3 partido en 0 factorial. Esto es 1, esto es 1, por lo tanto esto va a ser igual a e elevado a menos 8 partido en 3, que es lo mismo que 0,069483445. Tengo una duda. Es Dime, que arriba, como cuando sacaste lambda, ¿ya? ¿por qué no es un cuarto en vez de cuatro? Porque si es como la esperanza igual lambda por t, es eso, ¿no? Sí, Y sería como 2/3 es igual a lambda por 4. ¿No debería ser un cuarto? dos. ¿No? Ay, ya. No te entendí mucho la pregunta, pero déjame ver si te lo puedo explicar de nuevo. Yo tengo 2/3, que es mi proporción de mails fraudulentos, ¿ya? Ujú, Es la proporción del total de mails que me llegan, ¿cuántos son fraudulentos? ¿Ya? Yo tengo además, ujú. me llegan 4 por hora. Por lo Ya. tanto, la cantidad de mails fraudulentos por hora es esto por 4. Ah, ya. Y como yo estoy hablando de horas, le tengo que poner un por t, porque si son 2 horas, van a llegar más que una hora, ¿cachai? Ya. Sí. Es que como que nosotros lo hacíamos con fórmula. No, ya, no importa. Nada. Lo que me importa es que lo entendáis. Si tenéis alguna pregunta, les voy a dejar mi mail abajo para que me escriban, en verdad, súper disponible, ¿ya? Ya, Eh, gracias. si tenía alguna duda, de hecho, como con otro ejercicio que lo hayan hecho distinto, puedo tratar de ayudarte, ¿ya? Ya, gracias. Vámonos a la C. Calcule la probabilidad de que entre el primero y el cuarto mail fraudulento transcurra a lo más 30 minutos. Ya, entonces acá ya se nos fue la posición de las manos, entonces tenemos que entrar con gamma, ¿ya?
gamma es el tiempo transcurrido hasta el késimo evento. Entonces, hasta 4. Hasta 3, porque es entre el primero y el cuarto. Ya no es entre el, como que no haya y hasta el tercero, es entre el primero y el cuarto. Entonces, T3 le vamos a decir que es el tiempo que transcurre entre el primer y el cuarto mail fraudulento. ¿Ya? Entonces, esta variable, T3, va a distribuir gamma de 3,8 tercios. ¿Ya? Este 3 es mi K y el 8 tercios es mi lambda. Eso. Así que yo con eso me voy a guiar y además yo voy a determinar mi I de 0,5, ¿ya? O sea, que va a distribuir Poisson, pero ahora no va a ser 8 tercios porque no es una hora, es media hora. Por lo tanto, va a ser 8 tercios. O sea, perdón, va a ser, sí, va a ser 8 tercios por un medio, que esto va a ser igual a 4 tercios, ¿cierto? Ese va a ser mi lambda, T. Mi lambda y mi T multiplicados, ¿cierto? Entonces, yo tengo mis dos cosas. ¿Y por qué necesito sacar mis dos cosas? No sé si vieron en clases esta como forma de resolver la gama, que es que la probabilidad de TK mayor a T es igual a em, la probabilidad de X T menor o igual a K menos 1. No sé si lo vieron. ¿Alguien me podría responder que sí que no? Sí, sí lo vimos. Ya, genial. Entonces, vamos a ocupar esto para calcular la probabilidad, ¿ya? Entonces, la cosa es que a mí me preguntan, a mí me piden la probabilidad de que T3, o sea, que entre el primer y el cuarto mail fraudulento, pase menos de media hora, ¿cierto? Esa es la pregunta. Transcurra, o sea, a lo más 30 minutos, o sea, máximo 30 minutos, en verdad. Entonces, yo, con esto, menor igual a 30 minutos, que lo mismo a 0,5, pues nosotros lo estamos mirando por horas, ¿ya? Entonces, yo esto va a ser, ¿cómo calculamos esto? Yo te puedo decir que la probabilidad de T de K mayor a T es lo mismo que 1 menos la probabilidad de T de K menor o igual a T, y esto va a ser igual a la probabilidad de XT menor o igual a K menos 1, ¿ya? Entonces, tomando eso en cuenta, yo voy a decir que esto es igual a 1 menos la probabilidad de I de 0,5 menor o igual a 2, ¿ya? ¿Y por qué es este 2? Por el K menos 1, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a 1 menos la sumatoria de 2 con X igual a 0 de 4 tercios, porque habríamos calculado nuestro lambda por T, elevado a X por E elevado a menos 4 tercios dividido en X factorial. Y eso debería dar igual a 0,1506314.
Entonces, esa es la probabilidad de que entre el primer y el cuarto mail fraudulento transcurra lo más 30 minutos. Ya, y vamos con la última. Sale. ¿Cuál es el número esperado? De nuevo, estamos hablando de número esperado, muy importante, no nos están preguntando probabilidad. ¿Ya? ¿Cuál es el número esperado de mails fraudulentos en 3 horas? Partamos por esa pregunta y después leemos la siguiente. Entonces, yo tengo que sacar la esperanza de I3. O sea, la esperanza de mails fraudulentos en 3 horas y mi variable aleatoria 3 horas distribuye por eso, ¿cierto? Entonces, esto va a ser igual a 8 tercios por 3, que es igual a 8. ¿Por qué? Porque la esperanza de X cuando es Poisson es igual a lambda por T. ¿Ya? Entonces van a ser 8 mails fraudulentos. Me perdí en una cosa, es que Dime. hay una parte que pusimos 8 tercios y otra 4 tercios. Ya, sí, porque acá estamos hablando de media hora. Nos piden Ah, que ya. además pase media hora, por lo tanto, nuestro T va a ser 0,5. Nuestro T no va a ser 1, no Ujú. va a ser 2. ¿Te acordás que yo te había dicho acá que esto era por mi T? Como que sí o sí tenía que estar multiplicado Sí. por T, ¿ya? Entonces, Ujú. en este caso, en la B ocupamos Ahora el el T T es como un 1, medio. ¿cachai? En la C ocupamos Ah, el T como un medio. Por sí. lo tanto, por Ujú. eso mi lambda T me da 4 tercios. Ya. Y eso. Y ahora volvemos, o sea, ahora como que pasamos a que son 3 horas, entonces cambia, ¿ya? Ya. Perfecto. Y la segunda parte que nos piden es el tiempo esperado hasta que esto ocurra. Entonces ahí ya estamos hablando de gamma, ¿ya? Entonces estamos hablando de la esperanza de que pase de 8, o sea, que lleguen 8 mails fraudulentos, ¿ya? Entonces, em, la esperanza de una gama es igual a K partido en lambda, ¿ya? Por lo tanto, mi K ahora va a ser 8 y mi lambda va a seguir siendo 8 tercios, ¿ya? Y eso es igual a 3. ¿Alguna duda con eso? ¿Se entendió por qué ahí ocupamos el 8 tercios y no el 8 tercios por 3? Ya, voy a suponer que sí. Bueno, esa es la ayudantía. Si tienen cualquier duda, esta es la prueba del 2017-1, ¿ya? Así que eso. Cualquier cosa vamos a subir esto, pero también pueden ver esa pauta y todo. Em, y si tienen alguna duda, les voy a dejar al tiro mi email. Esperen, voy a parar la grabación.